Vamos a continuar entonces con nuestros temas. Prácticamente se terminó todo lo que es obstetricia y ahora vamos a empezar lo que correspondería a ginecología. Y en ginecología vamos a empezar con la historia o la semiología ginecológica, que muchos ya saben, ya han hecho su práctica y ya han estudiado. ¿Se ve pantalla, chicos? Sí, doctora. Ya, entonces recordemos que la historia clínica es un documento donde vamos a transcribir todos los hechos surgidos en la relación médico-paciente y que esta historia clínica es el único documento que nos sirve para hacer nuestros estudios tanto clínicos como también en el orden legal, es decir, cuando se solicita una investigación, por cualquier hecho, entonces es la única o el único documento en que nosotros podemos ver nuestro accionar como médicos. Consta de 4 partes importantes: la subjetiva, es decir, el interrogatorio; la objetiva, el examen físico que nosotros vamos a realizar a la paciente, y en base a estos dos grandes apartados vamos a llegar a un diagnóstico clínico. Posteriormente haremos la evolución de nuestra paciente y realizaremos el tratamiento. En el interrogatorio, ustedes saben muy bien, en la filiación debemos registrar todos los datos personales de la paciente: nombre, edad, el lugar donde habita, la dirección, etcétera, para comunicar siempre cualquier eventualidad que tengamos, sobre todo con laboratorios que no han sido recogidos o alguna actividad que queremos también que conozca la paciente, el motivo de la consulta, por qué está yendo la paciente a la consulta, e interrogar sobre todo lo que se refiere a la enfermedad actual. Los antecedentes gineco-obstétricos son importantes en nuestra paciente ginecológica, ya que nosotros vamos a enmarcar nuestro diagnóstico en base a esta sintomatología. La exploración física, como cualquier otra especialidad, pero haciendo énfasis en nuestra especialidad, es decir, el examen ginecológico. Es importante que en el motivo de la consulta investiguemos qué le ocurre, por qué vino, desde cuándo le empezó la sintomatología y cómo le apareció esa sintomatología. Entonces, ustedes saben que en semiología han aprendido el qué, cómo, cuándo y por qué siempre se debe consultar con la paciente. Normalmente en ginecología, los síntomas por los que acude la paciente a la consulta son el dolor, un dolor que puede estar localizado a nivel de hipogastrio o a nivel de fosas ilíacas, que es donde nosotros vamos a encontrar el aparato genital femenino, el órgano interno. El sangrado uterino anormal, si ustedes recuerdan, un periodo se produce cada 28 días con un margen de 21 a 35 días. Entonces, el sangrado anormal se refiere a que la paciente va a presentar sangrado fuera de esos límites. Otro motivo de consulta son las infecciones vaginales, sobre todo en mujeres en edad reproductiva, donde debemos observar las características de ese flujo, porque el que acude, el color, el olor, los síntomas acompañantes, es decir, si existe o no presencia de dolor. También las pacientes van a acudir a la consulta solicitando cómo planificar su familia,
Entonces nosotros hablaremos sobre la anticoncepción o caso contrario vendrán aquellas pacientes que no pueden embarazarse. También entonces estudiaremos a todas estas pacientes como pacientes que tienen alteración en las relaciones sexuales. En los antecedentes personales, ustedes saben muy bien, preguntaremos desde los antecedentes personales patológicos y no patológicos, haremos hincapié en las enfermedades propias de la niñez, las enfermedades en la infancia, adolescencia, etcétera, y sobre todo los antecedentes heredofamiliares, que si bien ya hemos mencionado no se heredan, pero existe una gran predisposición genética de que mi paciente tenga o pueda enfermar cualquier patología que tenían los familiares. Y los antecedentes gineco-obstétricos, donde vamos a ir registrando todos los antecedentes, todos los partos, la cronología, cada qué tiempo se ha embarazado, el peso de sus niños al nacer, etc. En los antecedentes ginecológicos, en toda mujer que acude a la consulta, nosotros no debemos escapar. Nuestra primera pregunta siempre será averiguar la fecha de su última menstruación. Debemos preguntar el primer día de su ciclo menstrual. Y en base a eso, nosotros realizaremos nuestro ritmo menstrual. El ritmo menstrual, ustedes saben bien y hemos hablado, vamos a poner como un quebrado, donde anotaremos cada qué tiempo le viene y la duración, es decir, en días, cuántos días tiene su periodo. Ejemplo, ritmo menstrual 3:30. Eso significa que le dura 3 días y le viene su periodo cada 30 días. La cantidad también es importante y hemos mencionado que la vamos a observar mediante los paños que utiliza nuestra paciente por día. Normalmente se pierde 150 centímetros cúbicos, y eso significa entre 3 a 5 paños por día. Otros síntomas asociados al periodo menstrual se refiere a si existe o no dismenorrea, es decir, dolores con el ciclo menstrual. Interrogaremos en los antecedentes ginecológicos el inicio de las relaciones sexuales, si en lo posible podemos investigar si tiene solamente una pareja o ha tenido una sola pareja, eso dependiendo del tipo de paciente que acuda a la consulta. Investigaremos en los antecedentes ginecológicos también el método de planificación familiar que está utilizando en la actualidad, por decir una T de cobre, desde hace cuántos años se hizo colocar, si tuvo alguna complicación, etcétera, y como mencionábamos, el orden cronológico de cada embarazo. Una vez realizado entonces el interrogatorio, vamos a pasar al examen físico. El examen físico de rutina, como en cualquier especialidad, primero empezaremos por los órganos y posteriormente realizaremos el examen ginecológico. El examen ginecológico tiene varios pasos. En primer lugar, vamos a realizar la inspección de los genitales externos. Realizaremos una palpación superficial del abdomen buscando algún tipo de tumoración, de dolor a nivel de fosas ilíacas. Posteriormente realizaremos el examen con espéculo. Este examen con espéculo lo hacemos antes de hacer un tacto vaginal para evitar contaminar la vagina y en el tacto evitar sacar las células que nosotros queremos tomar para un estudio de Papa Nicolau. Entonces, luego de haber hecho el examen con espéculo, recién pasaremos al tacto vaginal, que primeramente es unidigital,
o unimanual, perdón, y posteriormente el tacto combinado, una mano dentro de la vagina, la mano palpando el abdomen. En caso necesario, donde no podamos hacer el tacto vaginal, se puede realizar el tacto rectal en pacientes que nunca han tenido relaciones sexuales, en pacientes que tienen tumoraciones a nivel vaginal que nos impiden realizar justamente este tacto, y terminamos con la exploración mamaria. Es importante el examen de mamas en el examen ginecológico por lo menos una vez al año. No vamos a realizar la exploración mamaria cada mes que venga la paciente a la consulta, solamente una vez por año, y si nuestra paciente está embarazada, pueda realizarse en nuestra paciente el examen ginecológico, nosotros en primer lugar debemos darle a la paciente un lugar seguro, es decir, un lugar privado bastante iluminado, donde nosotros debemos respetar su privacidad y su pudor. Se aconseja que la paciente que va a ser sometida a un examen ginecológico, si la paciente quiere que le acompañe alguna persona, nosotros tenemos que acceder, y lo mismo, sobre todo cuando el médico es varón, que para este examen se acompañe de una enfermera. Vamos a colocar a la paciente en posición de litotomía, como ustedes ven acá, echada con las piernas flexionadas y apoyadas sobre los estribos. En cuanto a todo lo que estamos realizando. Señora, le voy a realizar un tacto vaginal. La paciente puede no saber que es un tacto vaginal. Entonces le diremos, señora, voy a introducir 1 o 2 dedos dentro de la vagina. Señora, le voy a colocar este aparato, el espéculo. Entonces tenemos que ir explicando a la paciente todo lo que estamos realizando con ella para evitar susceptibilidades, ¿no? Para evitar que ella piense que se le está haciendo cualquier otra cosa. Y empezamos, una vez que está colocada nuestra paciente en posición de tibia, empezaremos con la inspección de los genitales externos. Entonces, empezaremos con la inspección del monte de Venus, donde veremos la característica de la distribución del vello púbico. De acuerdo a la edad, nosotros sabemos que este vello varía. En plena juventud, en plena vida sexual activa, nuestro vello, pacientes hasta los 38 años, 40 años, el vello tiene una distribución ginecoide, es decir, un triángulo invertido, vértice superior, base superior, perdón, y vértice inferior. Veremos si ese vello es abundante, si es escaso, si es ralo, si está ensortijado, si es lacio, etcétera, y nosotros reportaremos en nuestra historia clínica. Pasaremos a los labios y también mencionaremos la distribución de ese vello, si existe o no alguna alteración. Pasaremos al perine, donde veremos si existe alguna secuela de algún desgarro, de alguna episiotomía que hemos realizado, o veremos alguna patología. En este caso, ustedes están viendo vulvas patológicas. Vagina, o vulva, diremos, con presencia de eritema. Vulva, a nivel de labios mayores, presencia de tumoraciones. Veremos a nivel del monte de Venus la presencia de un absceso, una craurosis vulvar, presencia de lesiones que semejan un herpes genital. Entonces iremos describiendo
todo lo que vemos en la inspección y anotaremos en nuestra área clínica. Posteriormente pasaremos al examen instrumental denominado también especuloscopía, porque vamos a utilizar para este examen el espéculo. Casi todos ustedes ya conocen el espéculo, son dos valvas, una superior, una inferior, y un tornillo que nos sirve para asegurar cuando introducimos dentro de la vagina. El espéculo puede ser metálico o puede ser de plástico, que es el espéculo que nosotros lo desechamos después de cada uso con la paciente. El instrumental o el espéculo metálico podemos esterilizarlo y volver a reutilizar. ¿Cómo vamos a colocar el espéculo? En primer lugar, siempre para un examen ginecológico debemos colocarnos los guantes estériles, vamos a separar los labios y vamos a introducir el espéculo primero en sentido vertical y cuando ya se introduce dentro de la vagina, horizontalizamos sus ramas, abrimos mediante el tornillo y fijamos. Lo que buscamos con el espéculo, entonces, es llegar hasta el cuello del útero, a la porción vaginal que se encuentra dentro del útero. Es importante también cuando nosotros vayamos a colocar el espéculo, como hemos hecho nuestro interrogatorio, sabemos si esa paciente es multípara, es nulípara, y de acuerdo a esto nosotros utilizaremos el tamaño de espéculo respectivo. Llegamos al cuello y nosotros vamos a explorar las características de este cuello a la inspección. Ejemplo, vemos este cuello completo sano, a este cuello se llama repitelizado, que no tiene ninguna lesión. Entonces, posteriormente pasaremos a observar el orificio cervical externo, donde en la nulípara, ustedes saben, es puntiforme y en la multípara es transversal. No todos los cuellos tienen esta imagen. Nosotros podemos ver que tienen algunas úlceras, es decir, una eritroplasia, zonas rojizas, sangrantes, presencia de tumoraciones, donde nosotros vamos a ir describiendo cada una de las imágenes que vayamos viendo. Aprovechando el examen con espéculo, entonces nosotros vamos a hacer un estudio. Toda paciente que ha iniciado las relaciones sexuales, como es el Papá Nicolau. El Papá Nicolau, ustedes saben, nos sirve para determinar si nuestra paciente tiene el estudio se realiza una vez por año, generalmente en las pacientes que no tienen ninguna alteración. Para realizar el Papá Nicolau, nosotros debemos tener una visualización completa del cuello uterino y debe cumplir ciertas condiciones. A ver, chicos, ¿qué condiciones importantes? La principal para tomar el Papá Nicolau. Cualquiera de ustedes, los que han pasado por práctica, ya saben, pero igual. Que no se encuentre dentro de su ciclo menstrual. Es importante acápite, ¿no? Que no se encuentre con su ciclo menstrual. Paciente que está menstruando acude a la consulta y le dice, doctora, quiero que me tome el Papá Nicolau. Señora, ¿cuándo ha sido su último periodo? Doctora, estoy con mi periodo. Señora, vuelva cuando termine y recién le podemos tomar el Papá Nicolau. Ahora, si el sangrado es por otra causa ajena
a la menstruación sí podemos tomar. Después, otra condición es siempre el inicio de las relaciones sexuales. No vamos a tomar el Papá Nicolau si mi paciente ha tenido noche antes sexuales, porque el patólogo me va a devolver la placa y me indicará patológico no viable con frotis con campo cubierto por espermatozoides. Lo mismo pasa si mi paciente está colocándose óvulos dentro de la vagina. El óvulo tarda en desintegrarse aproximadamente entre 48 a 72 horas. Entonces, todas estas condiciones siempre vamos a explicar a la paciente que quiere hacerse el estudio del Papá Nicolau, venga, nosotros no rechacemos su estudio. Y el Papá Nicolau vamos a tomar de 3 partes, del exocervix, del endocervix, y podemos tomar de las partes superior y lateral de la vagina. Al realizar esta toma, nosotros vamos a enviar para su estudio a anatomía patológica, donde nos identificarán el estudio citológico para ver si hay células o no malignas. Aparte nos indican el estado hormonal de la paciente, es decir, el trofismo de ese cuello uterino y o no presencia de infección en la paciente. Estos son los materiales que nosotros vamos a utilizar para la toma del Papá Nicolau: la espátula de aire, el Cytobrach, un portaobjetos, el espéculo que nos va a permitir la visualización completa del cuello uterino. Ustedes ven aquí cómo tenemos un cuello y estamos introduciendo, estamos haciendo una toma del exocervix, de la parte externa del orificio cervical externo. Vamos a rotar 360 grados y nuestra muestra la vamos a pasar al portaobjeto. Hemos realizado la toma del exocervix, vamos a introducir en el canal del cuello y vamos a llegar al endocervix y vamos igual del mismo modo rotar 360 grados y vamos a pasar a nuestra placa. Podemos, como hemos mencionado, con la otra parte de la espátula de aire, tomar de las paredes laterales de la vagina o de la parte superior. Fijamos en alcohol al 96% y posteriormente dejamos que seque y mandamos perfectamente rotulada esta placa para su estudio citopatológico. Hemos hecho entonces nuestro examen con espéculo, retiramos el espéculo y realizamos el tacto vaginal. Para realizar el tacto vaginal, al igual que hemos hecho para el espéculo, separamos los labios menores e introducimos el dedo pulgar y el anular para explorar. Generalmente se dice que la mano izquierda es la mano ginecológica y la derecha es la obstétrica. Entonces, con la mano izquierda, con los dedos de la mano izquierda, vamos a hacer este estudio donde nosotros vamos a, al introducir dentro de la vagina, vamos a explorar primero la vagina, las características que tiene esa vagina, la longitud, si es elástica, si tiene buen plano de elevadores, es decir, si no tiene algún cisto o rectocele. Haremos pujar a la paciente y veremos si no se produce la formación o la elevación de la pared anterior o posterior. Indicaremos entonces vagina amplia, elástica, con buen plano de elevadores, vagina con presencia de abundante flujo, etc. Vagina con abundante sangrado hemático que proviene de cavidad. Posteriormente pasaremos al cuello. Veremos la consistencia de ese cuello. Normalmente es dura, blanda cuando está la paciente embarazada. Entonces, veremos si el orificio cervical
abierto o está cerrado, normalmente tiene que estar cerrado. Y posteriormente pasaremos a realizar la palpación bimanual, donde una mano, como ustedes ven en la imagen, está dentro de la vagina y la otra está sobre el abdomen. Los genitales internos están a la altura. Cuando realizamos el tacto son órganos intrapélvicos, pero ante este examen nosotros podemos palpar el útero por encima del borde superior de la sínfisis del pubis. Entonces buscaremos el útero. Ahí observaremos el tamaño, la forma, si existe o no irregularidades, si existe o no dolor. Diremos útero aumentado de tamaño, útero de tamaño normal, útero doloroso a la palpación, etc., ¿no? Y posteriormente, realizada el examen del útero, pasamos a los anexos. Los anexos, al hablar de anexos, nos referimos a trompas y ovarios. Entonces, normalmente en un estudio ginecológico, si estos son normales, nosotros no podemos palpar. Si palpamos es porque existe la presencia de alguna masa pélvica, es decir, de alguna tumoración, un quiste de ovario, un tumor de ovario, o si simplemente al palpar la paciente siente dolor, diremos anexos dolorosos. Entonces, con este examen, nosotros ya vamos a llegar a una impresión diagnóstica que la iremos anotando en nuestra historia clínica. De este modo, nosotros hemos terminado el examen de los genitales de la paciente y pasamos a la exploración mamaria. La exploración mamaria, les decía, importante en toda paciente, por lo menos una vez al año, que nos identifica o nos sirve para ver lesiones sospechosas. Al igual que hemos empezado nuestro examen con la inspección, nosotros vamos a empezar con la inspección de las mamas. Le diremos a la mujer que coloque sus brazos detrás de la nuca. Entonces las mamas se van a extender y se van a poder ver las irregularidades. Veremos la simetría, por ejemplo, esta está un poco más caída, esta aparenta ser más pequeña. Entonces diremos si son simétricas, si son asimétricas, las características de la piel. Esta piel es sana. Hay pieles que están rugosas, que tienen la cáscara de naranja y nos hace sospechar ya de un proceso patológico. Es importante la inspección del pezón. Si este pezón está también invertido, umbilicado, nosotros podemos pensar si la paciente tenía normal su pezón y ahora está umbilicado en un proceso de tipo cancerígeno. También podemos observar en pacientes que no están dando de lactar la pérdida de secreción láctea. Podemos observar sangre, podemos observar pus, y todo esto vamos a mandar para su estudio histopatológico. La exploración mamaria siempre se hace en sentido de las agujas del reloj y se hace con los 3 dedos principalmente. Solamente los dedos, no toda la mano. Y vamos a ir palpando cuadrante por cuadrante. Podemos hacer en sentido circular o de arriba hacia abajo, siempre dirigiendo nuestros dedos hacia el pezón. Les decía que una anormalidad importante de considerar es el pezón invertido o umbilicado, que tiene
si siempre ha tenido estas características su pezón o recién se le ha producido. Hay pacientes que tienen características y para ellas les es difícil amamantar a sus niños. Para la exploración de las mamas, nosotros vamos a dividir nuestra mama en 4 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores, 2 internos y 2 externos. Entonces la palpación no puede escapar de ninguno de los cuadrantes. Posteriormente nosotros dirigimos nuestra palpación hacia la cola de Spencer, a la región axilar y a la región clavicular, supra e infraclavicular, buscando algún tipo de ganglio infartado. Si nuestra paciente no está parada, podemos también examinar, cuando estamos realizando el examen ginecológico, podemos aprovechar esa posición, hacemos bajar las piernas de los estribos, la cubrimos perfectamente a la paciente y vamos a observar las mamas. Para eso necesitamos colocar una almohada o una toalla debajo de los brazos, de los hombros, e invitamos a la paciente que coloque los brazos sobre o detrás de la nuca de la mama que vamos a examinar. En este caso, ustedes ven que es el brazo derecho que está detrás de la cabeza, entonces vamos a examinar la mama derecha. Para el otro lado haremos lo mismo. Aquí tienen una palpación mamaria siguiendo las agujas del reloj, los espacios que tenemos siempre que explorar y por último no debemos olvidarnos de la expresión del pezón para ver si se escapa o no algún tipo de fluido. En caso de que palpemos alguna tumoración en cualquiera de los cuadrantes, nosotros debemos siempre indicar dónde hemos encontrado esa tumoración. ¿Dónde se encuentra esa tumoración? Cualquiera de ustedes, chicos. Cuadrante superior interno, doctora. En el cuadrante superior interno. Entonces se palpa una tumoración en el cuadrante superior interno de aproximadamente 2 centímetros de longitud. Y ahí vemos todas las características de esa tumoración. Un tumor benigno tiene los bordes regulares, es móvil. En cambio, si es una lesión sospechosa, esta tumoración tiene los bordes irregulares y no podemos desplazarlo entre nuestros dedos. También hay que ver al palpar la mano si existe o no dolor en la palpación, diremos mamas dolorosas a la palpación, etcétera, ¿no? Entonces es importante siempre realizar todos estos estudios. Primero ya hemos mencionado la región mamaria y posteriormente pasamos al hueco axilar y a nivel de las clavículas. Si no damos cualquier tipo de lesión, siempre es importante anotar en la historia clínica y comprobar nuestro examen físico con otro estudio. ¿Qué estudio se realiza para las mamas, chicos? Mamografía, doctora. La mamografía o la ecografía mamaria. Eso dependerá de acuerdo a la edad de cada paciente. Hemos terminado la exploración de las mamas y hemos hecho la expresión del pezón y ustedes ven que podemos encontrar cualquier tipo de secreción. En este caso se está encontrando puede ser un proceso maligno, ya nos determinará la anatomía
estudios complementarios podemos solicitar a la paciente ginecológica. ¿Y cuáles son los estudios que generalmente nosotros solicitamos o realizamos también en nuestra paciente? La histerometría nos sirve para medir la longitud de la cavidad uterina. Ustedes han visto en su práctica que nosotros antes de colocar un dispositivo medimos la cavidad. Si esta mide 7 centímetros, es mayor a 6.5, podemos colocar el dispositivo. También podemos medir en caso de que un útero esté aumentado de tamaño para saber exactamente cuánto ha aumentado en una tumoración uterina. Podemos pedir la colposcopía, que es la visión directa del cuello uterino cuando existen lesiones sospechosas mediante el estudio del colposcopio. Un estudio complementario que podemos realizar en pacientes que nosotros vemos un cuello que no está completamente revitalizado, que vemos lesiones sospechosas, es la prueba de Schiller, donde nosotros vamos a embrocar, vamos a limpiar todo ese cuello, podemos decir, con solución de Lugol. Vamos a pasar toda la parte externa de ese cuello. Si el cuello es sano, entonces el cuello va a adquirir una coloración caoba. Y nosotros decimos Schiller positivo cuando se pinta, yodo positiva, perdón, cuando se pinta, Schiller negativo. En el Schiller nosotros estamos buscando las lesiones sospechosas. Decimos Schiller positivo cuando nuestro cuello no se ha pintado de ese color caoba por la solución del Lugol, y es ahí donde nosotros podemos tomar biopsia para mandar a anatomía patológica. Un estudio que se realiza en pacientes, sobre todo que no pueden llegar a embarazarse, es la histerosalpingografía, que es una radiografía de las trompas y del útero. Aquí vemos la permeabilidad principalmente de esas trompas. La ecografía, que nos resuelve el 99% de los casos patológicos en ginecología, y el estudio de las mamas, como decía su compañera, que es la mamografía. Pero la mamografía recién la vamos a realizar a partir de los 40 años. Este estudio se realiza entonces a partir de esa edad en pacientes que nosotros en las adolescentes, que encontramos en las mamas pequeñas tumoraciones, vamos a solicitar una ecografía mamaria. Antes de los 40 años podemos tomar o solicitar la mamografía en pacientes sospechosas, en pacientes que han tenido antecedentes familiares de cáncer de mama. Entonces, estos estudios complementarios nos ayudarán también a formar nuestro diagnóstico y posteriormente a ver qué tratamiento vamos a realizar con nuestras pacientes. Y de este modo hemos terminado nuestra semiología ginecológica. ¿Y alguno tiene alguna pregunta? Más del 60% creo que ya sabía esto, pero siempre es importante un poquito recordar, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces nos vemos la siguiente clase, chicos. Hasta luego, doctora. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.